Hola a todas y todos, las y los estudiantes de Historia 2, Cátedra Ex Gené. Bueno, esta clase va grabada porque el miércoles 15 de julio, que es donde correspondería dentro de la grilla de nuestro cronograma, voy a estar dando teórica sincrónica en Historia 1. Así que, bueno, tomamos esta decisión aprovechando la tecnología y esta modalidad a distancia de brindarles el contenido que teníamos programado a través de esta grabación, que yo la estoy haciendo ahora exactamente casi las 2 de la tarde. Acabo de terminar de entregar unos trabajos y bueno, tengo un tiempo como para dedicarle a esto. No sé si lo estarán viendo a la noche, a la mañana. Bueno, voy a presentar lo que teníamos preparado. Ahí tenemos la presentación, el tema que hoy nos toca. Lo titulamos de esta manera, Arte y Vida, ¿no? Que es una de las consignas que podríamos decir que alinean el pensamiento de las vanguardias históricas, ¿no? O por lo menos alguna de ellas. Y nos vamos a centrar sobre el origen y el desarrollo de una vanguardia en particular, que es el constructivismo ruso o constructivismo soviético, más precisamente habría que mencionarlo, que justamente, digamos, es una vanguardia donde esta expresión de la fusión entre el arte y la vida se da con mucha nitidez, ¿no? Es importante el tema para nosotros, el tema del constructivismo soviético, digamos, diríamos por tres motivos principales. Uno va en relación a esto que estábamos mencionando recién, que es que concentra en sí mismo, digamos, es un ejemplo de vanguardia artística, en el sentido que reúne todas las condiciones que mencionaría Burger en su texto Teoría de la Vanguardia, acerca de la fuerte tendencia a la abstracción, ¿no? Su condición crítica, ¿no? Es una vanguardia donde está muy, muy presente eh, el desarrollo crítico y una crítica que se expresa, digamos, a través de manifiestos, textos, libros, etc., ¿no? Es decir, la capacidad teórica de tener una reflexión sobre su propio hacer, ¿no? Y esta cuestión de arte y vida, así de la praxis, lo que llama la praxis, ¿no? De que el arte no quede confinado, digamos, a los espacios digamos, de las casas, de los museos o de las iglesias, sino que el arte se funda con la vida social, ¿no? Eso en primer lugar, o sea, creo que lo que vamos a hablar un poco nos pone, ¿no? Como un caso de ejemplo de esas condiciones de vanguardia o de ser de la vanguardia de las que nosotros habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? El segundo punto, que también entendemos que es muy, muy relevante ya para nuestra disciplina, que es el diseño. ¿Por qué? Porque el constructivismo constituye en sí mismo o plantea, ¿no? O es una de las primeras corrientes, digamos, artísticas que tienen un planteo teórico que aproxima, digamos, a una primer teoría de diseño.
Acá hay una cuestión, y esto yo lo quiero señalar de entrada, que mucha bibliografía que hay dando vueltas por ahí, sobre todo al estilo manual, ¿no? Y eso ha quedado en la percepción de muchos, digamos, diseñadores e incluso historiadores, ¿no? Tienden a ver el constructivismo como un estilo artístico. En parte también porque ya en su propia época hubo alguna discusión acerca de ese tema y algunos artistas lo tomaron así como estilo, ¿no? A estilo me refiero como a un repertorio formal, más o menos organizado, de recursos visuales o estéticos, ¿no? Que podrían configurar esa idea este, de estilo, ¿no? Pero para nosotros, y para el texto que ustedes tienen, de esta historiadora inglesa, Christina Loder, el constructivismo es mucho más que un estilo, ¿no? El constructivismo justamente es un modo de afrontar el problema, el problema estético en un contexto muy particular y que lleva a que esos artistas, digamos, se conduzcan hacia una práctica muy cercana al diseño, o podríamos decir de diseño, ¿no? Y Loder dice que de alguna manera el constructivismo, la teoría constructivista, es una primer teoría moderna de diseño, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que señalarlo si estamos hablando de historia del diseño, ¿no? Le cabe un lugar en el desarrollo de la reflexión en torno a la práctica del diseño. Tiene un lugar importante el constructivismo. Y en tercer lugar, digamos, y que no es menor, el constructivismo tiene una gran influencia sobre el mundo del diseño, no solo del arte, sino sobre el mundo del diseño, ya en su propia época, podríamos decir que trasciende la época, ¿no? Y tiene influencias mucho más allá de eso. Pero ya en su propia época, por ejemplo, tuvo una fuerte influencia sobre la escuela Bauhaus, sobre todo a partir de el ingreso de Laszlo Moholy-Nagy a la escuela, una influencia, digamos, formal y una influencia conceptual. Podríamos mencionar también el movimiento de la nueva tipografía, que vamos a ver en unas clases siguientes, que es uno de los primeros movimientos que trata de desarrollar ciertos lineamientos sobre la práctica del diseño gráfico, ¿no? En los años 20. La influencia del constructivismo es determinante en ese movimiento. Podríamos decir que el constructivismo también tiene una influencia décadas después en lo que se llama el estilo internacional, ¿no? Que es un modo de abordar el problema del diseño gráfico que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en Suiza, ¿no? Y que ha sido muy influyente también a nivel internacional, ese estilo llamado internacional o estilo suizo, el constructivismo tiene una influencia fuerte en eso. Y yendo a la Argentina, ¿no? A nuestro país, el constructivismo también tiene una influencia, podríamos decir en cierta medida directa, sobre una vanguardia estética que vamos a ver también ya dentro de algunas clases, que de alguna manera constituye un afluente hacia el diseño argentino, que es el concretismo, ¿no? Entre constructivismo y concretismo hay una relación, por momentos se ve, digamos, bastante cercana. Bien, no, por todos estos elementos que menciono, nos parece que es importante darle una clase entera a este problema que a veces está subestimado o, digamos, o ubicado tal vez en las grillas de los programas de historia como un tema más, y para nosotros no es un tema más, es un tema realmente que vale darle su espacio. Yo antes de empezar ya con cómo tenemos pensado la clase de hoy, quería mostrarle estas imágenes, ¿no?
que son en realidad diseños de telas, eh, desarrollados por una artista rusa, de la vanguardia rusa, que se vuelca, digamos, al diseño en algún momento, en un proceso que ahora vamos a explicar, ese devenir de estos artistas, y que es uno de los pilares del constructivismo, ¿no? Lyubov Popova, si bien siempre cuando se habla de constructivismo se habla más de otros autores, pero vamos a darle un lugar a Lyubov Popova, se lo merece por mujer y también por su influencia, aunque, bueno, murió tempranamente y por eso tal vez no quedó más marginada de la historia. Pero quiero señalar una cita de Lyubov Popova, porque ella plantea, digamos, algo muy interesante con respecto a estos diseños de tela que se hicieron, que fueron realidad, que digamos, no solo quedaron en el proyecto, sino que se implementaron, ¿no? Y ella dice que Lyubov Popova, digamos, hacia los años 20, cuando ella cuando hizo estos diseños, ella ya era una artista relativamente consagrada, digamos, en Rusia, y con cierto conocimiento también en el plano internacional. Y ella dice que ningún éxito artístico, ¿no?, le había dado tanta satisfacción como ver a un campesino o a un obrero, ¿no?, comprando un corte de tela de sus diseños, ¿no? Esto está citado en algunos textos, y creo que me parece que ese pensamiento, esa satisfacción, ese placer que siente Lyubov Popova, ya no por la consagración artística, es decir, por los premios que había recibido en el mundo del arte, sino por ver que una persona sencilla, ¿no?, una obrera, un campesino, ¿no?, adquiriera un objeto cotidiano, ¿no?, un objeto que pertenece al mundo de la cultura material, ¿no?, al mundo de las artes, es decir, una tela, ¿no?, para confeccionar algo. Eso a ella le da mayor satisfacción, ¿no? Se siente más hecha por ese tipo de, por ver a ese consumidor, digamos, ¿no? Ya no al burgués que compra la obra de arte, ¿no?, o al Estado, o el premio de la academia, sino a la persona sencilla que consume un objeto de uso. Digamos, ese pensamiento que se transforma en una realidad, por lo menos en algunos casos, en algunos mojones, digamos, de lo que es la experiencia constructivista, no todo fue así, ¿no? Hubo mucho así de proyectos, de invención que quedaron en la nada, ¿no? Pero hubo también mucho de implementación y por eso y por eso su importancia también, ¿no? Eh, Decíamos, esa idea, ¿no?, de un arte para las personas sencillas, digamos, para el pueblo, ¿no?, si se quiere, es un pensamiento que es originario a la misma idea de diseño, ¿no? Ya lo podríamos remontar a Inglaterra varias décadas anteriores con el pensamiento de William Morris, ¿no? Para poner, como hablamos la clase, hace unas clases, ¿no?, para poner un punto de origen, digamos, pionero al diseño, ¿no? William Morris, la figura de ese diseñador, artista, artesano inglés, ¿no?, que tenía esa visión social sobre el arte y sobre la producción artística, ¿no?, que tenía que servir a la construcción de un ambiente, ¿no?, material para todo el mundo, ¿no?, y sobre todo para la clase obrera. Ese pensamiento, que en el caso de William Morris quedó más que nada en una utopía, ¿no?, irrealizable, en parte por las condiciones de época, ya sea tecnológicas, en parte también por el tipo de planteo o el tipo de práctica que llevó adelante, pero lo que hay que decir entonces es que en el caso del constructivismo, ese pensamiento utópico, en cierta medida, ¿no?, y digo, resalto lo de cierta medida, se hace realidad, ¿no? Y acá está el ejemplo de este caso de Lyubov Popova, y nosotros vamos a ver en esta clase algunos otros casos más. Bueno, tenemos como tres temas.
vamos a separarlos en 3 grabaciones también, así se hace menos pesado esto. El primero trata sobre, lo llamamos así, el mundo de la no representación, trata justamente sobre el desarrollo de la vanguardia artística en Rusia, previo justamente al surgimiento del constructivismo, es decir, el contexto del surgimiento del constructivismo, y nos vamos a centrar sobre una vanguardia en particular que de alguna manera alimenta el lenguaje formal del constructivismo. Por eso su importancia y por eso observarla, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la acción, ¿no? De la vanguardia artística en el contexto de un proceso muy particular y que lo hace también distinto al constructivismo, que es el de la revolución socialista, ¿no? Justamente esta vanguardia no se da en cualquier lugar ni en cualquier geografía, sino se da en una geografía particular que atravesaba un proceso histórico de tal vez el proceso histórico más importante de todo el siglo XX, ¿no? Que fue el proceso de la Revolución Socialista, porque, bueno, eso generó un cambio de situación en todo el desarrollo histórico, ¿no? De Occidente, de Europa, pero que tuvo una repercusión, digamos, la Revolución Socialista a nivel internacional durante todo el siglo, ¿no? Por lo menos hasta los años 70, años 80, años 90, donde se clausura, digamos, todo ese proceso. Y lo tercero, vamos a estar viendo, digamos, justamente algunos ejemplos prácticos, ¿no? De esta idea de laboratorio, una práctica, digamos, experimental, ¿no? En los talleres de los artistas, ¿no? A un arte concreto, un arte aplicado a la producción, que lo podríamos llamar como diseño. ¿Ah? Bueno, vayamos al punto 1, que tiene que ver con esto del mundo de la no representación, y arranquemos con este personaje y este cuadro, ¿no? Autorretrato, de Kazimir Malevich, ¿no? Kazimir Malevich, que es un artista clave del siglo XX, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, y que si bien era un artista, un pintor, ¿no? Nunca, por lo menos su obra pasa más que nada por la pintura, en algún momento él se vincula también al diseño, a la arquitectura, veremos por qué. Pero lo que sí queremos señalar es que hacia 1908, 1909, cuando se produce este cuadro, estamos frente a un tipo de representación, ¿no? Un estilo que lo alinea Malevich en las experiencias del fin del siglo XIX, las experiencias más avanzadas del fin del siglo XIX, como la de Van Gogh, ¿no? Gauguin, ¿no? Recuerda mucho a los autorretratos de Gauguin, en particular. Cézanne, es decir, estaba hacia 1908, 1909, si se lo quiere poner en paralelo, la misma época que Picasso en París estaba yendo por el camino que lo conduce al cubismo, ¿no? Bueno, Malevich estaba, digamos, si se quiere, en términos cronológicos, un poquito más atrás, digamos, mirando, ¿no? Y desarrollando un arte al estilo de los postimpresionistas, ¿no? Pero justamente es una exposición que se hace del cubismo durante el año, creo que 1912, 1900 aproximadamente, se hace una exposición cubista en Moscú y, como eso ya lo hemos visto en el texto de Carmona, la capacidad de refracción que tiene el cubismo, ¿no? Como un lugar muy central en toda la vanguardia artística, de cómo desde el cubismo se van iluminando, ¿no? Y va dejando sus huellas en otros movimientos artísticos, en otras vanguardias. Esa exposición cubista, digamos, le modifica rápidamente el modo de abordar la obra artística Malevich, y ya hacia el año 14, ¿no? Que es el año de inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Malevich ya está pintando al estilo del cubismo y del collage, ¿no? Con este soldado de la Primera División, ¿no? Que lo podemos ver representado a través de fragmentos, ¿no? De elementos que interactúan en el espacio, donde van, tal vez ahí se ve como una oreja,
con perfil, algunos elementos, digamos, gráficos que podrían hablar de un número de serie, o vaya a saber qué, una cruz, bueno, elementos que hacen a los signos que constituyen a ese soldado, en un juego, digamos, de formas, ¿no? Con fuerte influencia del cubismo, es con algunos objetos ya, incluyendo algunos objetos, objetos de la realidad a la obra, como ese termómetro que vemos ahí, bueno, indicios de un bigote, bueno, todo lo que hemos visto sobre la obra cubista, o el tipo de obra cubista, y lo que abre eso, y con algo muy presente que estaría como funcionando como el rostro del soldado, ¿no? Que es ese cuadrado azul que se destaca, ¿no? El cuadrado. Bueno, el cuadrado, y la figura del cuadrado, y los colores primarios, que ya se ven muy presentes, digamos, en esta obra, van a ser uno de los leitmotiv de Malevich. Bueno, y acá vemos la obra que podríamos decir la obra manifiesto de Malevich, que él la pinta hacia 1913 y en realidad la hace conocida al público en una exposición de 1915, 2 años después, y que es una obra que en sí misma abre dos caminos para el arte contemporáneo, ¿no? Uno es el de la abstracción geométrica, ¿no? Lo que se llama la abstracción geométrica, que es toda una corriente artística de mucha influencia en el diseño, ¿no? O por lo menos en una época en el diseño, por un lado, y por otro lado, lo que después se va a llamar arte conceptual, ¿no? Malevich, al mismo tiempo que él está desarrollando digamos, esta manera de abordar el arte, podríamos decir que en otras geografías europeas, ¿no? Como en Holanda, ¿no? También había algunos artistas que estaban yendo hacia el camino de la abstracción pura, de una abstracción geométrica, por ejemplo, el caso de Mondrian y su neoplasticismo. Es decir, acuérdense de esta idea de sincronicidad de las experiencias artísticas de la época, ¿no? Y cómo en simultáneo se van desarrollando tendencias que en algún punto se tocan entre sí, ¿no? Y de luego generan múltiples influencias recíprocas. Bueno, Malevich llega a esta conclusión, ¿no? A esta conclusión casi elemental de reducir toda la obra, toda la pintura, digamos, a un cuadrado negro sobre un fondo blanco, ¿no? Obviamente que esta pintura tuvo, cuando él lo presenta esto, ¿no? Un círculo negro sobre el fondo blanco y una cruz negra sobre el fondo blanco, ¿no? Son tres obras que las presentan en esa exposición en 1915 y se desata la andanada de críticas, ¿no? De la crítica academicista, de la crítica artística. Acuérdense que la crítica artística es casi uno de los enemigos de la vanguardia artística, ¿no? Diciendo que esto no es arte y demás, ¿no? A lo cual Malevich responde, ¿no? En sus textos, y textos que después se compilan en formato de manifiesto, y él dice que toda superficie de un cuadrado está más viva que cualquier rostro, ¿no? Y él dice que con este cuadrado una superficie viva ha nacido, y este es el rostro del arte nuevo, ¿no? Y después les plantea algo muy interesante, ¿no? Y que se va a ver una y otra vez en el arte, ¿no? Y en el devenir histórico del arte. Dice que cuando desaparezca el hábito de la conciencia de ver en los cuadros, ¿no? Rincones de naturaleza, ¿no? De Madonas o de Venus, ¿no? Únicamente entonces veremos la obra pictórica. Es lo que él está diciendo, ¿no? Cuando nos desprendamos, ¿no? De la idea de mímesis, ¿no? De la idea de que el arte debe representar, ¿no? O parecerse a, ¿no? Justamente en ese momento es cuando vamos a estar viendo la obra pictórica. Porque ¿qué es la obra pictórica? Y la obra artística no es más ni otra cosa que pigmentos, ¿no? Sobre una superficie. ¿tá? Es eso. Entonces, Malevich va a decir que lo que él expuso, no fue un cuadrado vacío, ¿no? Y lo pone entre comillas, cuadrado vacío, porque esa fue la crítica que le hicieron, le hizo
la academia, ¿no? Y los críticos de arte. Eso no es arte, es un cuadro vacío. No, esto no es un cuadrado vacío. Esto es la percepción de la inobjetividad, de la no representación, ¿no? Es la percepción de la mismísima obra artística. Y dice, la inobjetividad, ¿no? Libera de la ilusión, ¿no? Al poner en evidencia el sentido práctico del objeto como mentira, ¿no? Por eso decimos que detrás de esto hay un concepto, ¿no? Hay una crítica, hay un manifiesto, por eso podríamos decir que no es una obra que solamente se la puede entender desde lo formal, sino hay que entender desde lo que está diciendo más allá de sus formas, ¿no? Bueno, este tipo de arte él lo llama suprematismo, ¿no? Es decir, porque se estaría superando, sería la supremacía, y ahí hace toda una relación filosófica. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. ¿tá? Nos queremos quedar con esta idea de cómo esta corriente, ¿no? llega a la abstracción pura y a liberarse en términos absolutos, ¿no? La ruptura total con el objeto, ¿no? Por eso lo llama la inobjetividad, es decir, con la idea de representación. No representamos nada, trabajamos directamente con materia pictórica. ¿Y qué es eso? Bueno, son cuadrados, círculos, rectángulos, polígonos, ¿no? En los elementos primarios, los colores primarios, ¿no? Blanco-negro, rojo, azul y amarillo, ¿no? Y a eso se limita la obra suprematista. Bueno, los invitamos a que es muy fácil, poner Malevich en Google, suprematismo, le van a aparecer un montón de obras, así pueden verlo y no usamos ese tiempo acá. Bueno, acá un poco jugando con la idea de representación, ¿no? Él plantea autorretrato en dos dimensiones, ¿no? Y vemos la velocidad, ¿no? Hacia 1908, 1909, 5 o 6 años después, ya está pintando de otra manera, donde justamente los elementos, estos simples, puros, ¿no? Se ubican en el espacio, ¿no? Generando alguna interacción física entre ellos, ¿no? Tensión, ¿no? Ritmos visuales, bueno, conceptos que luego se van a ir transfiriendo hacia el mundo del diseño. Bien, bueno, yo lo que quiero decir, y que es importante que entiendan que no fue la única corriente artística rusa de vanguardia que había por aquellos años, digamos, en los años previo a la Revolución Socialista, ahora vamos a ver eso, vamos a hablar un poquito de eso, sino que a partir, digamos, de 1908, por ahí se desarrollan una serie de corrientes estéticas, ¿no? Muchas aglutinadas en algo que se llamaba el cubofuturismo, porque era percibido de esa manera, el cubismo y el futurismo como una unidad formal, ¿no? Al cual perteneció en algún momento Malevich y Liu Popova, que mencionábamos recién. Luego ambos se inclinan hacia el suprematismo. También había otras corrientes como el rayonismo. Bueno, había otras experiencias estéticas, pero queremos señalar esta porque esta es la vanguardia que conduce directamente a la abstracción, ¿no? Y plantea algunos elementos, digamos, formales del mundo artístico que luego van a ser interpretados para el mundo del diseño. Bueno, vamos a detener ahora la grabación.